quiero compartir, para los que no han estudiado mucho la carta a los Hebreos, un poquito de una panorámica. A esta serie le hemos titulado Avanzando hacia la meta, ejercitando los músculos de la fe. Y el escritor a los Hebreos usa 10 capítulos completos para demostrar a aquellos judíos que habían creído en Cristo y que estaban ahora vacilando por las pruebas y por las luchas, demostrarle que Cristo era mejor, demostrarle que Cristo era superior a los profetas, superior a Moisés, superior a la ley, que Cristo era el gran sumo sacerdote, superior a Aarón, aún superior a Melquisedec. Y después de demostrar ya quién es Cristo, el autor de la carta entra en la parte para mí práctica de la vida cristiana en Cristo. Y yo quiero entrar con ustedes en algunos versos hoy, porque a partir del capítulo 10 en Hebreo vamos a encontrar una exhortación a vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado y a caminar por fe. ¿Sabes una cosa? Le he titulado a este sermón Viviendo por fe. Viviendo por fe. Quiero retarle a que en este año usted no se conforme a otra cosa que vivir por fe, a otra cosa que caminar creyéndole a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Eso decían los hebreos. Y tenían todo el conocimiento intelectual de quién era Cristo. Y tú y yo posiblemente tengamos todo el conocimiento intelectual, pero para caminar por fe en este año es necesario no solamente creer en Dios, conocer mucho de Dios, sino confiar en Él y avanzar. Cuenta la historia que un hombre que era un gran malabarista tenía un acto poderoso que era cruzar la cuerda floja en una bicicleta. Y en una ocasión decidió hacer un gran espectáculo para todo el público. Y decidió poner la cuerda en un lugar en las cataratas del Niágara, de un lado a otro. Y había un profundo abismo. Este hombre reunió a todos los espectadores y les dijo: ¿cuántos creen que yo puedo pasar con mi bicicleta de este lado a aquel lado? ¿Qué cree que dijo todo el mundo? Sí, aviéntate. Y ahí va el hombre y pasa. Y el hombre tenía una gran vara larga que le ayudaba a hacer equilibrio. Y dijo: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar en esta bicicleta por esta cuerda floja sobre este abismo y con esta vara? ¿Qué dijeron todos? Sí, aviéntate. Y el hombre se lanza. Al llegar al otro lado, un grupo más grande que este digo: ¿y cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar por este abismo, sobre esta cuerda, en esta bicicleta, con esta vara y con una persona encima? ¿Qué creen que todos dijeron? Sí. Y ahí dijo: que venga un voluntario. Muchas veces nosotros creemos, pero la prueba de nuestra fe y la prueba de lo que creemos es si de verdad tenemos la suficiente fe para confiar en Dios, montarnos en Él y saber que Él nos lleva de un lugar a otro con seguridad. Y puede ser que tú creas mucho de lo que Dios puede hacer, pero mi reto para ti en este año no es decir sí, es confiar plenamente en Él. Y el escritor a los Hebreos está, después de explicar todo lo que Dios es y lo que Cristo es, llama ahora a otro y dice: que vengan los voluntarios, confíen en Dios para caminar. Y en Hebreos capítulo 10, les dije que no les voy a demorar mucho. Si les aburro a alguien, solamente hace así al final, allá, y yo termino. Bueno, cuenta la historia que había un hombre despidiendo un duelo en un pueblo pequeño, donde llamaron al pastor a despedir un duelo. Y el pastor se estaba estirando, alargando. Y este hombre era maestro, era profesor, hizo una escuela para los estudiantes, también sirvió, hizo las carreteras y también sirvió y pintaba casas. Y al final hacen así, que hay que cortar. Y dice: y era barbero. Ok. Era barbero. Si me hacen así, eso es lo que voy a decir.
en Hebreos capítulo 10. Después de el escritor hacer una gran advertencia, llega al capítulo 35 y exhorta a los hermanos que habían creído en Cristo y les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El escritor está diciendo: ya que ustedes entienden a Cristo, quiero decirles, sigan perseverando, sigan adelante, porque nosotros pertenecemos a un equipo que vive por fe, que persevera por fe, que camina por fe y que verá grandes cosas por fe. Es mi deseo que en este año tú puedas no solamente conocer de Cristo, sino experimentar a Cristo. Y lo primero que quiero compartir después de eso viene el capítulo 11, que es el capítulo de la explicación de qué es la fe y los héroes de la fe. Si usted va a venir a Preston Wood, si no lo puede ver por Telemundo Dallas todos los domingos a las 8:30, vamos a estar estudiando todo esto de la fe y todos los héroes de la fe. Si nos puede ver por Facebook Live todos los domingos, si usted está aquí, vamos a entrar a partir de hoy en una miniserie dentro de este libro que se llama Viviendo por Fe. Pero hoy quiero solamente entrar y exhortarle a usted a que viva por fe. Número uno, quiero enseñar esto. La palabra de Dios nos enseña que por fe tenemos privilegios. Diga: tengo privilegios. Hay privilegios de la fe. Diga: privilegios de la fe. Y hay dos privilegios que están aquí, a los cuales no quiero dedicar mucho tiempo porque muchos lo saben, pero si usted no lo tiene, hoy yo quiero que antes de irse de aquí usted pueda disfrutar de este primer privilegio. ¿Saben qué es lo que dice? El primer privilegio de la fe está en el verso 38. Mas el justo por la fe vivirá. Por fe en Cristo tú tienes vida. Si tú sientes que tú te estás muriendo por dentro, si tú sientes que tu vida no es vida, pon tu fe hoy en Cristo. Porque por fe puedes tener vida. Esa es la única manera que tiene vida. ¿Saben cómo se llama eso? Salvación. Primer privilegio de la fe es la salvación. La palabra de Dios nos enseña por muchos lugares que la salvación no es por buenas obras, es por confiar únicamente en Jesucristo. ¿Sabe cuál es el primer privilegio de la fe en Cristo? Salvación. Si ya tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres salvo, has sido perdonado. Si no lo has hecho, no pierdas ese privilegio. En esta tarde yo voy a hacer una invitación en un momento para que hoy pongas tu fe en Cristo como tu único Salvador. Ahora, el segundo privilegio, el mismo pasaje bíblico nos los trae, y es en el verso 39. Porque nosotros, aquellos que tienen fe, no somos de los de qué. En el español, en el griego original, es de los que se rajan, sino de los que perseveramos para preservación del alma. La fe en Cristo no solamente te da salvación. El segundo privilegio de confiar en Cristo se llama seguridad. En Cristo estamos seguros. La palabra del Señor enseña, el apóstol Pablo me encanta cuando escribe a los Romanos. En Romanos capítulo 1 verso 17, Pablo cita esta misma cita diciendo: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es la fe en Cristo que te da vida. Es la fe en Cristo que te mantiene a salvo y te mantiene seguro. Romanos, el apóstol Pablo, después del capítulo 5 verso 1, nos habla de la seguridad que hay en Cristo, diciendo de esta manera: justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe no solamente me salva, la fe me asegura. En Cristo estamos seguros. ¿Cuál es el privilegio de la fe, pastor? 2. Por fe tenemos salvación, por fe tenemos seguridad. Posiblemente hoy tú tienes que poner tu fe en Cristo
para salvación. Pero posiblemente hoy tú has llegado aquí sintiéndote inseguro de tu caminar con Dios, sintiéndote inseguro de tu vida cristiana, y hoy es tiempo de hacer una renovación y poner tu fe en Cristo, rededicar tu vida a Él y decir: yo quiero experimentar esa seguridad. Ahora, aunque la fe tiene privilegios, el escritor nos salta en el capítulo 11 y nos centra en un verso que quiero compartir con ustedes. Y es el segundo punto de la tarde. Para vivir por fe tenemos que conocer sus privilegios. Diga: conozco mis privilegios. Yo conozco mis derechos. Diablo, yo conozco mis derechos. Yo soy salvo y estoy seguro en Cristo. Ahora, pero tenemos que también conocer, para poder vivir por fe, los peligros de la falta de fe. Diga: peligros. Hay privilegios, salvación y seguridad, pero hay peligros de la falta de fe. ¿Cuáles son los peligros de la falta de fe? En Hebreos capítulo 11, un poquito más adelante en el verso 6, posiblemente si usted va a la iglesia lo conoce. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Saben? Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Comenzar a vivir la vida cristiana con falta de fe. Pastor, ¿qué es lo contrario a la fe? ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Alguien me ayuda, por favor, pueden compartir, no tienen que estar ahí callados mirándome. ¿Qué son los enemigos de la fe? Alguien dice: la duda. Otro dice: ¿qué más? Temor, falta de fe. Eso es verdad. Por ejemplo, ¿recuerdan la duda? ¿Quién fue un ejemplo de duda en la Biblia? Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Señor, si no toco, no creo. Y gloria, Dios es bueno, porque en medio de tus dudas Dios te da una prueba más para que tú le creas. O sea, ¿saben una cosa? No está mal tener dudas. Lo que está mal es ir con tus dudas al lugar equivocado. No importa las dudas que tú tengas en tu vida caminando con Dios, ve al lugar equivocado y recibirás las pruebas adecuadas para seguir avanzando. Tomás llevó su duda a Cristo resuelta. Otro enemigo de la fe, ¿cuál es? El temor o la falta de fe. ¿A quién le pasó esto? A Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice: camina sobre el agua? ¿Recuerdan o no? Hermanos, ¿cuántos saben que a Pedro le faltó la fe para seguir avanzando? Pero Pedro hizo más que todos nosotros, porque por lo menos caminó algunos pasos. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que cuando tú caminas en obediencia a Dios, siguiendo su voz en fe, y de momento te falta la fe, puedes clamar como clamó Pedro y decir: Señor, sálvame, que si a mí se me acabó. Y puedes recibir su mano y decir: no te preocupes, yo te tengo en mi mano. Pero le voy a hablar de un enemigo grande de la fe, que es peor que la duda y es peor que la falta de fe. Y esto posiblemente no lo ha oído muchas veces, preste atención. Un gran enemigo de la fe, ¿sabe cuál es? Las obras. Diga: las obras. Y muchas veces son las buenas obras. Muchas veces nosotros creemos que por ser cristiano y hacer las buenas obras que Dios manda, Dios va a hacer lo que yo demando. Y empezamos a dejar de caminar por fe para caminar por obras. Yo hago esto para que Dios me haga aquello. Yo hago aquí para que Dios me dé allá. Saben que cuando tú empiezas a caminar por obras para buscar algo de Dios, has negado la fe. Porque la palabra de Dios dice que aún la salvación no puede ser por obra. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice: porque por gracia, ¿qué? Sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. No por obras, para que nadie ¿qué? Si la salvación se obtiene por fe y no por obras, continuar en la vida cristiana tiene que ser por fe y no puede ser por obras, mis queridos hermanos. ¿Quién era así? El joven rico. ¿Recuerdan? El joven rico llega a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar? ¿Qué? La vida eterna. Dice: ¿por qué me llamas bueno si bueno hay solo uno? ¿Saben los mandamientos? Sí, ya yo tengo eso, che. Desde niño, le digo: pues estás mal.
Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No es que vendiendo lo que uno tiene y dándoselo a los pobres tiene vida eterna. Jesús estaba confrontándolo a él, diciéndole, tú no eres tan bueno como tú piensas. Y cuando tú crees que Dios tiene que hacer algo por tus obras y no por su gracia a través de la fe, tú has empezado a vivir por obras y no por fe. Hay un enemigo grande hoy de la vida por fe y es la vida por obras. Cuidado. Hay peligros. Sin fe es imposible agradar a quién. Miren, mire este auditorio. Mire cuánta gente linda Dios tiene aquí. ¿Usted cree que esto lo tenemos porque nosotros hemos sido fieles y hemos pagado el precio? No, si algo tenemos, por la gracia de Dios lo tenemos. No somos mejores que otros. No hemos pagado ningún precio. Dios, por su gracia, lo ha dado. Y cuando tú puedes vivir en esa perspectiva, caminas por fe, no creyendo que Dios te tiene que hacer algo porque tú eres bueno. Entonces tenemos privilegios de la fe, salvación y seguridad. Peligro de la fe, hacer cosas no por fe no agradan a Dios. ¿Está conmigo? Mi deseo es que este año tú puedas usar esos privilegios y evitar estos peligros. Pero por último, cuando tú empiezas a vivir por fe, entras en algo que el escritor dice, y es lo que vamos a estar estudiando todos los próximos domingos, posiblemente hasta Semana Santa, Preston Wood, el potencial de la fe. Cuando tú empiezas a caminar por fe, y es mi deseo que lo hagas este año, puedas experimentar el potencial de la fe. Pastor, ¿dónde está el potencial de la fe? En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, Dios revela varios ejemplos de hombres y mujeres de fe que caminaron por fe, andaron por fe y experimentaron el potencial de andar por fe. Y es mi deseo que tú lo tengas. ¿Cuánto me puede potenciar a mí la fe? Muchas cosas, pero por cuestión de tiempo no las voy a decir, voy a decir solo 3. Y quiero que miren. Por ejemplo, leyendo algunos versículos, el verso 8 nos habla del padre ¿de qué? De la fe. Dice Abraham. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Saben cuál es la primera cosa para la que la fe este año te va a potenciar? Para caminar con Dios. No importa, escucha esto, hermano, no importa para dónde vas, lo importante es con quién vas. No importa si no está claro lo que van a pasar en los próximos 5 años de tu vida, de tu matrimonio, de tu ministerio, si te vas a quedar en este país o te vas a ir para otro. Lo único que tienes que estar seguro es con quién vas. Porque si vas con Él y caminas con Él, la fe te va a potenciar para ver su mano donde quiera que vas. La fe te potencia para caminar con Dios. Pero Abraham dice más. Verso 10 dice, ¿por qué lo hizo, pastor? Dice la palabra de Dios, no digo yo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, por fe, no solo caminó con Dios, sino que se enfocó en una ciudad que no era en la tierra prometida, sino era una ciudad que el arquitecto era ¿quién? Dios. ¿Qué ciudad será esa? La ciudad celestial. Hey, cuando tú puedes vivir por fe, la fe te potencia no solo para caminar con Dios, sino para concentrarte en lo eterno. Muchos cristianos estamos viviendo muy enfocados en el aquí y en el ahora, en lo que puedo tener aquí y lo que puedo tener ahora. Cuando tú empiezas a caminar por fe, te das cuenta que las cosas que tú puedes tener aquí y ahora un día se van a quedar. Y cuando tú empiezas a caminar por fe, empiezas a mirar a lo eterno y dices, no importa si aquí me falta esto o me falta lo otro, yo voy camino a una ciudad que es mucho más grande que lo que yo pueda tener aquí. Y ese momento llega. Quiero pedir a los cristianos de esta ciudad
Caminemos en este año más concentrados en las cosas eternas, en las almas que se están perdiendo, en los matrimonios que se están divorciando, en los jóvenes que necesitan el evangelio. Eso es caminar por fe. Quiero retar a todas las iglesias que estamos aquí, a todos nosotros, metámonos con Dios y caminemos buscando las cosas eternas, la ciudad que tiene un fundamento cuyo arquitecto es Dios. Eso es caminar por fe. Se me fue el tiempo, pero voy a hacer una ilustración, pero de todas maneras yo soy el pastor y nadie me va a bajar de aquí. Y es la ilustración que Tony me recordó esta semana. Y los de la iglesia se lo saben, pero como hay mucha gente de visita, lo vamos a hacer, por bien de ellos. ¿Saben lo que es vivir enfocado en lo eterno? ¿Saben lo que es vivir enfocado en lo eterno? Es como jugar Monopolio. ¿Cuántos de ustedes han jugado Monopolio? Yo le decía a la gente aquí, cuando era pequeño, no, cuando era niño. Por favor, iglesia, compórtese que hay visita. Ok. Cuando yo era niño, mis hermanos y yo jugábamos Monopolio. El Monopolio es un juego donde los pobres tienen dinero y compran casas y hoteles y cobran renta y van a la prisión y salen enseguida. Eso es solo en el Monopolio. Y yo muchas veces le ganaba a mis hermanos, no sé por qué. Yo invertía, compraba y págame. Y mi monto subía y mis hermanos casi peladitos ahí. Y yo tenía casa por todos lados, hoteles por todos lados, solo en el Monopolio. Y entonces llegaba a las 11:30 de la mañana, donde era la hora de comer la harina, en un almuerzo que mi abuela hacía para todos los muchachos. Y cuando llegaba a las 11 de la mañana era la hora de comer la harina. No importa cuánto dinero yo tuviera, no importa cuánto no tuvieran mis hermanos, no importa cuántas casas, no importa cuántos hoteles, mi abuela decía, a almorzar. Una sola vez. Porque mi abuela tenía una tablita. Ya usted sabe para qué, ¿no? Había que quitar todas las casas, todos los hoteles, echar todo el dinero, ponerlo en el banco, cerrar el Monopolio, abrir la caja, guardarlo y había que ir a almorzar. Porque el tiempo de juego con dinero, casas, hoteles y bienes materiales se había acabado. Quiero decirte una cosa. Cuando tú y yo vivimos con la mente en el cielo, esperando la venida de Cristo, caminar por fe significa que tú sabes que en cualquier momento la voz de Cristo va a sonar y te va a decir, es tiempo de venir a la boda del Cordero. Y todo lo que has hecho, todo lo que has hecho, todo lo que has invertido, lo tienes que dejar aquí. Mi deseo es que este año tú camines por fe. Tú camines por fe y te concentres en las cosas que cuando Cristo nos llame nos vamos a poder llevar. Eso es caminar por fe. Eso es caminar por fe. Por último, caminar por fe te permitirá crecer en las pruebas. Si usted mira un poco más adelante, por la fe, verso 17, Abraham, cuando fue probado, diga probado, sabe que este año puede que sea probado. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, del que había recibido la promesa, de que habían dicho en Isaac te serán llamadas descendencia. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque dijo Jehová proveerá. ¿Sabe lo que va a hacer este año para ti? Caminar por fe. Crecer en medio de las pruebas. Van a venir pruebas, pero caminar por fe te permitirá ir a través de la prueba y saber que todavía Dios sigue siendo Dios.